Te resumo un sábado más la épica historia del herrero legendario. Ponte cómodo, prepara unos aperitivos y comenzamos. Antes de iniciar, te habrás dado cuenta de que la voz que estamos utilizando en este resumen es diferente, y resulta que han retirado el modelo de voz que solíamos utilizar en los resúmenes del herrero legendario. Para poder seguir trayéndote resúmenes mientras tanto hemos decidido seguir con esta voz, esperamos que regresen el modelo de voz anterior lo antes posible para volver a la normalidad. Pero hasta entonces disculpa las molestias, explicado esto te dejo con el resumen. Grid no puede creer su situación. Planeó guardar el talismán para el jefe final, además de que la habilidad que aprendieron los sacos de huesos es inútil. Al parecer los esqueletos estaban intentando ganar tiempo esquivando ataques para evolucionar después de fallar repetidamente la misión que Grid les dio, aunque en realidad, el protagonista duda de que estos huesos puedan entenderle. La habilidad trascender del protagonista está a punto de acabar, así que debe aprovechar y continuar atacando, dejará a los esqueletos por el momento. Los ataques del herrero son sumamente destructivos, pero los monstruos aguja blindada comienzan a defenderse, utilizando los hilos de plata. Grid nota que los monstruos están aprendiendo a lidiar contra los ataques a distancia, resultaron tener algo de inteligencia, y están juntando los hilos de plata. La capitana Sua grita que los monstruos aguja blindada están rodeándolos así que deben tener cuidado. Grid por su lado utiliza su habilidad asesinar pináculo de la esgrima de Pacma para derrotar a uno de los monstruos aguja blindada, obteniendo 123 millones de puntos de experiencia. La espada fracaso hace una gran sinergia con las habilidades de la danza de Pacma, y Grid se sorprende porque haya obtenido tanta experiencia además de que consiguió cortar los hilos de plata. Dicho esto atraviesa al resto de enemigos con su habilidad combinada asesinar enlace, eliminando a más monstruos aguja blindada. El herrero ya ha acabado con los monstruos aguja blindada normales así que ahora solo le queda una cosa. Debe hacer frente al monstruo aguja blindada fusionado, el cual parecía haber atrapado al gatito Noé entre los hilos de plata. Grid no imaginó que pudiera dejar a su mascota demoníaca en este estado, así que abre su sistema para recuperar a Noé. Agradece al gato por su trabajo y le pide tomar un descanso. Noé por su lado se retira esperando comer algo rico la próxima vez que lo llamen. El monstruo aguja blindada no deja descansar a los chicos y lanza un ataque de inmediato. Grid recuerda que el guardián de la mazmorra tan solo utilizó una fuerza comparable al 10% de este monstruo así que si este ataque lo golpea estará acabado. Sabiendo esto, Grid llama inmediatamente a sus manos doradas para que bloqueen los hilos de plata que se dirigen a él. El doppelganger Randy también acude al llamado y consigue bloquear algunos ataques. Aún así algunos hilos consiguen alcanzar al protagonista. Había demasiados hilos de plata en el lugar. Grid utiliza su habilidad enlace de la esgrima de Pacma para deshacerse de los obstáculos. El herrero calcula que este monstruo posee 3 veces más hilos de plata que un monstruo aguja blindada común. Incluso después de utilizar su habilidad enlace aún quedaban un montón. El protagonista está en su límite. No cree que pueda seguir defendiéndose y pierde su espada por un ataque enemigo. Los chicos del grupo Fénix Rojo gritan preocupados por el Duque de la Virtud. Los hilos de plata golpean en la defensa de nuestro protagonista, pero el sistema informa de que las escamas de la armadura han bloqueado el arma enemiga, activándose el efecto de rompedor de espadas por el cual se reduce la durabilidad del arma enemiga. La capa del antier reduce el daño recibido de ataques perforantes en un 20%, mientras que la armadura de 3 capas reduce el daño de ataques físicos en un 30%, y el daño de ataques perforantes en un 50%, por tanto los hilos de plata que golpean al protagonista tan solo le causan 2000 puntos de daño. Esto parece extrañar al herrero legendario. Sua no puede creer que el chico haya conseguido neutralizar los hilos de plata, no entiende qué clase de poder defensivo es este. Grid se prepara rápidamente. Estaba algo nervioso porque este es el continente oriental, pero parece que no vino con las manos vacías desde el continente occidental. El poder de nuestro protagonista podría considerarse estar en la cima de su continente y abalanzándose sobre el monstruo aguja blindada grita que en este continente sus objetos también están chetados. Los ataques de la espada fracaso causan un 20% más de daño en lugares oscuros. Y el protagonista se burla del monstruo preguntándole que si los ataques le duelen. Sua por su parte no entiende cómo este chico puede lidiar de manera tan sencilla con un monstruo que acabó con la vida de tantas personas. El monstruo lanza su sangre hirviendo, pero el protagonista la bloquea con su martillo Mjolnir, aclarándole al monstruo que no funcionará.
El aguja blindada fusionado parecía estar sumamente irritado, así que decide acabar con el humano lanzando un ataque definitivo fusionando sus hilos de plata. Grid entiende que estos hilos son muy versátiles, pueden ser utilizados tanto para atacar como para defenderse, si no fuera por sus objetos habría recibido mucho daño. Es en ello que el protagonista hace uso de su habilidad de rotación para devolverle al monstruo su propio ataque. Este golpe es letal y el monstruo aguja blindada fusionado es derrotado. Fuiste un enemigo increíble pero te topaste con el oponente equivocado, murmuró el protagonista. El sistema informa de que Grid derrotó al monstruo aguja blindada fusionado, gana 259 millones de puntos de experiencia. Como recompensa recibe 2 hilos de plata. Grid sube al nivel 323 y con el bonus de su clase secundaria obtiene 12 puntos de estadística, aunque 6 de estos puntos son forzosamente invertidos en la estadística de inteligencia. El protagonista está feliz de que todo haya acabado finalmente. El prota se despide de Randy agradeciéndole por su trabajo. A la vez que lamenta haber gastado demasiados recursos en esta batalla, perdió su talismán, pero el monstruo aguja blindada era un oponente realmente duro. El hilo de plata que obtuvo es un objeto del tipo arma de apoyo, con un poder de ataque que parte de los 100 puntos a lo desconocido. Estos hilos de plata se obtienen de la armadura de plata fundida, que contiene la sangre de los monstruos aguja blindada, almacenan un gran poder mágico, y dependiendo de la maestría del protagonista pueden cambiar su forma a la de un arma. Las condiciones de uso son tener maestría avanzada de armas al nivel 5 y 2000 puntos de destreza. La capacidad de los hilos de plata depende de la destreza del protagonista. Con 2000 puntos puede dispararlos a gran velocidad. Con 2500 puntos de destreza puede utilizar hasta 5 hilos. Con 3000 puntos de destreza puede controlar 10 hilos de plata. Con 4000 puntos de destreza se duplica la velocidad de los hilos, y con 5000 puntos de destreza Grid podrá utilizar hasta 20 hilos de plata. El protagonista no puede creer que estos hilos no tengan límite de daño, es algo impresionante pero Grid necesitará más puntos de destreza para poder sacar a relucir toda su utilidad. Sua por su parte está impresionada por las habilidades de lucha del protagonista, además de que el chico fue capaz de recrear el arco fénix rojo, y obtuvo el título de Duque de la Virtud de Pangea. Cree que debe ser un taoísta sumamente poderoso. Tras ver las abrumadoras habilidades del protagonista, la chica puede decir que Grid es diferente a los taoístas, pero como salvó al grupo Fénix Rojo, cree que Grid probablemente no es un Yangban, puesto que estos tipos desprecian a los plebeyos. El protagonista se dirige a la chica para preguntarle que si los hilos de plata son difíciles de conseguir, puesto que él mató a 6 monstruos aguja blindada pero tan solo obtuvo 2 hilos. La capitana Sua explica que los hilos de plata suelen dañarse muy rápido. Una vez los monstruos aguja blindada mueren, revela que en los últimos 4 años, ellos tan solo han podido conseguir 7 hilos, así que Grid es bastante afortunado. Sua relata que aun si ellos quisieran no han podido explorar completamente la mazmorra, explica que ellos tan solo pueden derribar a 2 o 3 enemigos como máximo. Algún día llegaremos al final de la mazmorra y derrotaremos a todos los monstruos aguja blindada, pero hasta entonces nuestra prioridad es evitar que los monstruos salgan de la mazmorra, declaró Sua afirmando que si fuera necesario por la seguridad de los ciudadanos de Pangea, ella misma pondría su propia vida en juego. Entonces una nueva misión es generada para el protagonista, subyugación de los monstruos aguja blindada de dificultad S. Grid debe exterminar a los numerosos monstruos aguja blindada que amenazan a Pangea para traer la paz de vuelta a Pangea. Las condiciones de la misión son acabar con 10 monstruos aguja blindada, y la recompensa de la misión es aumentar la favorabilidad con el grupo Fénix Rojo y 5 hilos de plata. El herrero recuenta que estos monstruos poseen 6 millones de puntos de salud, el doble de defensa de un monstruo normal, pueden controlar hilos de plata y disparan sangre hirviendo. Esta es la primera vez que Grid recibe una misión de caza de rango S, así que estos monstruos son definitivamente un reto. Los pensamientos del prota son interrumpidos por un grito que lo alertan de la aproximación de 3 enemigos. El protagonista no puede ignorar esta misión debido a que estos chicos están arriesgando sus vidas para proteger a Pangea. Os quiero chicos, así que me encargaré de los monstruos aguja blindada por vosotros, afirmó el protagonista haciendo que la señorita Sua se ruborice. La determinación del protagonista había coloreado a Sua a la flor de Pangea. Esta última advierte al protagonista de que si se sobreexige demasiado su cuerpo se verá resentido. Le pide al señor Grid que no vaya tan lejos por ellos. El prota por su parte saca el hilo de plata de su inventario.
Y sacándolo de su inventario, grita que los objetos nuevos deben ser utilizados de inmediato. Estos hilos de plata atraviesan certeramente a los monstruos aguja blindada, causándoles 930 puntos de daño y 370 puntos de daño respectivamente. Grit está agradecido de que estos hilos no consuman recursos, pero el daño que causan es bastante bajo, así que decide utilizar 2 hilos simultáneamente. Este ataque parece ser más efectivo y causa 2217 puntos de daño y 2460 puntos de daño sobre los monstruos aguja blindada. El prota comenzaba a entender cómo utilizar este hilo. Sua por su lado queda impresionada porque Grid aprendiera a utilizar los hilos de plata tan rápidamente, podía ver que poseía una técnica fabulosa con las manos y se preguntaba qué otra clase de cosas podrá hacer con esas manitas. Grid por su lado calcula que estos monstruos le dan el doble de experiencia que los vampiros de sangre pura, así que decide cazarlos apropiadamente. Grid piensa en otras maneras de utilizar este hilo de plata para restringir a sus enemigos y comienza a enredar a un monstruo aguja blindada para amordazarlo con el mismo hilo. Desafortunadamente el monstruo consigue liberarse, parecía que estos hilos no eran lo suficientemente resistentes. Gracias al efecto de todos los títulos que posee el protagonista actualmente, cuenta con 323 puntos de destreza. Si aumenta un poco más esta estadística podrá controlar 10 hilos. Pero como la velocidad de control de cada hilo es de 1 segundo, le tomará 10 segundos controlar 10 hilos. Como los hilos también son muy ligeros, no poseen una velocidad tan alta, y serán inútiles en contra de enemigos muy rápidos. Lanzando una flecha de hilos de plata contra un monstruo, Grid se plantea subir su destreza a 4000 puntos lo antes posible, para poder subir su velocidad de control y añadirle algo de peso a los hilos. Grid tiene muchas ideas para convertir estos hilos en armas poderosas comparables al Vibranium. Así que todo lo que el protagonista pueda conseguir en esta mazmorra, lo ayudará a alcanzar la cima. Mientras piensa todo esto, destroza completamente a los monstruos. Grid entiende que como ese tipo obtuvo la mejor clase de combate santo de la espada, a partir de ahora solo se volverá más y más fuerte, así que su competición contra él no ha acabado. Sabiendo esto, le propone a los chicos seguir a la siguiente área. La historia continúa más tarde, donde nuestros protagonistas parecen haber llegado a una gran sala dentro de la mazmorra. Grid se sorprende porque este lugar sea tan brillante. Los chicos no imaginaron que dentro de la mazmorra pudiera haber un sitio como este. Hay hierbas y comida suficiente para vivir aquí, pero con tantos caminos podría quedar atrapado si eres perseguido por los monstruos aguja blindada. El protagonista se fija rápidamente en un cofre del tesoro y supone que debe estar repleto de riquezas. Al ver el cofre, un chico trata de advertir a nuestro protagonista para que espere un momento. Revela que el año pasado uno de sus camaradas abrió un cofre en la entrada, y el veneno del interior del cofre lo paralizó de por vida. Los cofres en las mazmorras suelen ser trampas, así que Grid debe pensarlo 2 veces antes de abrirlo. Grid cree que este bastardo debe estar tratando de engañarlo para quitárselo, pero como Grid lo tocó primero, afirma que es de su propiedad. El soldado del grupo Fénix Rojo niega que estén tratando de quitárselo, explica que es para protegerlo, y propone que lo abran ellos para que Grid no salga herido. El tipo comprueba que el cofre está cerrado, y según su experiencia, los cofres que están bloqueados no suelen ser trampas. Hay alguien muy bueno con las cerraduras en Pangea, así que podrán abrirlo en una semana. Grid cree que este cofre es muy pesado como para sacarlo de la mazmorra, así que sacando su llave maestra propone abrirlo inmediatamente. La llave encaja fácilmente en la cerradura, y de un rápido movimiento Grid consigue desbloquearlo. Los chicos no pueden creer que el prota consiguiera abrir el cofre, y Sua sigue creyendo que Grid debe tener unas manos realmente especiales y dotadas. Entonces el sistema informa a nuestro protagonista de que ha sido cubierto por un veneno, recibe 4883 puntos de daño, y el efecto del veneno lo hace sentirse mareado e incapaz de utilizar la parte inferior de su cuerpo. Grid perderá 4500 puntos de salud por segundo. Afortunadamente el protagonista consigue resistir con su pasiva del herrero legendario. Una persona misteriosa apareció en el lugar, así que se genera una nueva misión. Grid maldice que el cofre haya sido un fracaso. Sua identifica el veneno de la vez anterior y ordena preparar inmediatamente los antídotos que trajeron para sacar rápidamente al señor Grid del lugar. ¿Con qué permiso pretendéis salir de aquí?, dijo una voz paralizando a los presentes. Entonces Sua es informada por sus chicos de que han sido rodeados por 8 monstruos aguja blindada que aparecieron de la nada.
Nunca imaginé que el grupo Fénix Rojo fuera capaz de llegar hasta este lugar. Si hubiera sabido que alguien sería capaz de llegar hasta aquí, habría preparado más seguridad en la entrada, dijo el tipo mostrando su apariencia. Un escalofrío recorre el cuerpo de Sua al pensar que este desgraciado aún sigue con vida. Después de 2 años aún sigues mirando a alguien que ayudó a gobernar a Pangea como si fuera un fantasma, aunque fuera siguen creyendo que moría a manos de ese malvado taoísta, dijo el tipo acercándose aún más. Se trataba de nada más ni menos que del consejero Arube. Este último saluda a la comandante Sua después de no haberla visto en tanto tiempo, y pregunta por la salud del señor Han Seok-bong. Arube es un nigromante que solía ser bastante cercano al señor Han Seok-bong. Supuestamente murió hace 2 años a manos de un taoísta que puso en peligro a Pangea, pero en realidad Arube ha estado escondiéndose en la mazmorra del castillo todo este tiempo, actuando como el maestro de los monstruos aguja blindada. La capitana Sua nunca imaginó que este tipo siguiera vivo. Según la situación actual, está claro que Arube fue la persona detrás de la invasión de hace 2 años. La chica recuerda que Arube traicionó a su padre. Tal y como se esperaba de la flor de Pangea, sigues siendo tan bonita como siempre, pronto te convertiré en mi esclava para que puedas servirme, dijo el tipo dirigiéndose a Sua. Los soldados del grupo Fénix Rojo se enfadan al ver que este desgraciado está insultando a la señorita. Arube les ordena a los chicos que se detengan ahora mismo donde están. Si se acercan un poco más los hará picadillo. Finalmente estoy logrando el sueño que un día tuve 7 años atrás, cuando los monstruos aguja blindada fueron encontrados por primera vez. Hoy será el día en el que finalmente pueda tomar a Pangea y a Sua. Este comentario molesta aún más a los soldados. Maldicen al sucio traidor, aclarando que si el señor Grid no estuviera envenenado, ya lo habría aplastado. Es entonces que un sonido atrapa la atención de los presentes. Sua reconoce este sonido como el golpe de un martillo. Una capa aparece en el lugar, y para cuando se dieron cuenta Grid seguía vivo y se encontraba forjando. Arube nunca imaginó que alguien se pusiera a martillar en un lugar como este. Expresa que pronto este lugar será conocido como el sitio desde el que comenzó su gran logro, y cree que el prota se ha vuelto loco por estar en una situación tan crítica. Decide que Grid será la primera persona en morir y manda a 3 monstruos aguja blindada para que acaben con él. ¿Volverme loco? Ciertamente no soy una persona normal, dijo el protagonista terminando lo que estaba haciendo. Inmediatamente después los monstruos aguja blindada son completamente destrozados. Arube no entiende qué fue lo que acaba de pasar, puesto que el chico acabó con 6 agujas blindadas de un solo ataque. Resulta que el protagonista estaba fusionando su gran espada fracaso con su gran espada de Grid, y simultáneamente también utilizó su habilidad de transformación de objeto para convertir sus manos doradas en más espadas fracaso. Gracias a la velocidad aumentada de martillado que consiguió el protagonista con los martillos Mjolnir, y el fuego de la madera de fósforo blanco, el tiempo que toma fusionar objetos se redujo muchísimo, a lo cual se debe sumar también 4 espadas fracaso hechas de Pabranium, con un daño que sobrepasa abrumadoramente a la espada original. Grid utiliza su habilidad combinada de asesinar enlace ola para salvar a los chicos de la sangre hirviendo de los monstruos. El grupo Fénix Rojo está sumamente agradecido con el protagonista. El malvado Arube no puede entender cómo demonios puede utilizar un herrero la energía de una espada y pregunta por la identidad del protagonista. ¿Por qué preguntas algo como eso ahora? No necesitas saberlo ya que tan solo eres alguien que apareció para ayudarme a completar mi misión, afirmó el protagonista diciendo que Arube era solo un obstáculo para completar una misión de rango SS. Aquí el sistema nos muestra la misión que recibió el protagonista, ubicación del arco Fénix Rojo de rango SS. Arube, quien se pensó que fue asesinado por un malvado taoísta, en realidad sigue vivo. Arube y el taoísta en realidad estaban en el mismo bando. Desde que Pangea fue aislada por los monstruos que el taoísta llamó, Arube ha estado planeando utilizar el ejército de monstruos agujas blindadas para tomar el control para invadir Pangea. Nuestro protagonista deberá suprimir a Arube y encontrar la ubicación del arco Fénix Rojo que fue tomado por el malvado taoísta. La condición es capturar a Arube ya sea vivo o muerto. Entre las condiciones de la misión, si Arube es exitosamente capturado, Grid obtendrá un 30% de experiencia, y la misión cambiará a ubicación del arco Fénix Rojo. Y si por otro lado Arube muere, Grid subirá 2 niveles, y la misión de ubicación del arco Fénix Rojo será cancelada.
Desde que el protagonista recibió las misiones del cocinero Ethan y el herrero White, se está acercando cada vez más al arco Fénix Rojo original. Si el protagonista pudiera obtener el arco original, podría tener el poder de 2 alientos de Fénix Rojo. Para que esto sea posible, Grid deberá capturar a Arube sin importar el costo, y como el tipo es un nigromante debe poseer un cuerpo frágil, por tanto Grid deberá ser cuidadoso. Aún así, el protagonista cree que el tipo debe ser muy fuerte por ser capaz de controlar a los monstruos aguja blindada, supone que debe ser un NPC nombrado y lo ataca con todo lo que tiene. El herrero no pensaba contenerse y lanzó su habilidad Trascender Enlace con su combinación de espadas fracaso y la gran espada de Grid. Es entonces que el sistema informa de que Arube ha muerto. Este desaparece maldiciendo no haber podido completar su plan. Grid acabó con el nigromante Arube, así que por tanto recibe 89 millones de puntos de experiencia, y como recompensas de la misión sube 2 niveles, entre otras recompensas recibe una marca desconocida, y el anillo de Arube. Al ver estas ventanas Grid parecía estar sumamente confuso. Como Arube ha muerto, la cadena de misiones de Grid desaparece. El sistema informa de que se canceló la misión de rango SS, de ubicación del arco Fénix Rojo. Grid lamenta trágicamente la muerte de Arube, quien debía saber la ubicación del arco Fénix Rojo original, no sabe cómo un NPC nombrado pudo morir de manera tan simple. Los miembros del grupo Fénix Rojo por otro lado felicitan a nuestro protagonista por su logro, creen que es el mayor benefactor de Pangea, y el sistema informa de que la favorabilidad del protagonista con el grupo Fénix Rojo aumentó al máximo. Grid pregunta que si acaso todos los nigromantes son así de débiles, y Sua responde diciendo que sus cuerpos pueden ser débiles pero pueden defenderse con no muertos sumamente poderosos, así que no son unos oponentes fáciles. A pesar de que el ataque de Grid fuera sumamente afilado, Sua cree que Arube debió haber bajado su guardia al ver que Grid era un herrero, felicita al chico por ser tan extraordinario. Entonces el grupo Fénix Rojo recuerda que aún quedan monstruos aguja blindada en el lugar, y solicitan la ayuda del protagonista para lidiar con ellos. Grid se consuela a sí mismo pensando que subió 2 niveles, además de que obtuvo objetos que no recibiría si no hubiera acabado con Arube. Grid no los ha revisado todavía pero espera que sean buenos. Como el herrero está muy enfadado, decide que destrozará a estos monstruos aguja blindada, para descargar su ira. Sua por su parte se sonroja al pensar que Grid es una bestia salvaje que nunca se cansa. Grid puede ver que esta chica realmente es una pervertida, y debe tener mucho cuidado con ella. La historia avanza en otro lugar de Satisfy, aquí le dan un reporte al almirante, 2 divisiones han fallado tratando de invadir la isla Cork. Alguien da un fuerte golpe maldiciendo a Grid por traicionar al Reino Eterno, el desgraciado tomó Patrian y al conde Ashur. Aquí se nos revela la identidad de Levac, el almirante de la Marina del Reino Eterno. Este último recibió órdenes de despojar a Grid de todo su poder, y quitarle su territorio, pero ni siquiera puede tomar la isla Cork, el cual es un territorio separado de los demás territorios de Grid. El almirante Levac recuerda que tienen fortalezas por todas partes que les brindan apoyo, así que no entiende cómo pueden resistirse tanto en la isla Cork. Ante esto le responden diciendo que la isla es una tierra rica, y poseen soldados de élite que lidian con sus ejércitos mejor de lo esperado. El almirante entiende que los rebeldes pueden estar resistiéndose mejor de lo esperado, pero aclara que la isla Cork fue originalmente un territorio del Reino Eterno, así que está seguro de que la conoce mejor que esos bastardos. Levac recuerda que hay un túnel secreto que conecta la mina de las afueras con el castillo principal, no hay manera de que los rebeldes que no han estado allí durante mucho tiempo sepan esto, por tanto el almirante ordena enviar a la unidad especial R-77 de la Marina, conocida como las ratas de buceo. Una vez maten al líder de los rebeldes iniciarán un ataque total. El almirante declara que mañana será el día en el que la isla Cork vuelva a ser un territorio del Reino Eterno. Afirma que los peces de la isla Cork tendrán el estómago lleno de los cadáveres de los rebeldes. Aquí el manga nos explica que el soldado es una de las clases de Satisfy. A pesar de tener unos ingresos estables, una amplia variedad de misiones y habilidades basadas en rangos, debido a la formación obligatoria, a no poder viajar libremente y a la baja libertad, esta es una de las clases que muchas personas evitan. Pero hay algunos jugadores cuyos trabajos en la vida real imitaron esta clase, por lo que disfrutan de esta sensación de familiaridad. Aquí se nos presenta a un soldado asignado a la Fuerza Especial R-77 de la Marina del Reino Eterno. Este último cree que ha pasado un tiempo desde la última vez que estuvo bajo el agua,
Es muy similar al entrenamiento subacuático que hizo con su unidad exterior hace un tiempo. El tipo posee maestría avanzada de natación al nivel 2, que aprendió en la Marina, y un traje de neopreno mágico de tercera generación. Son un equipo de 30 personas perfectamente preparadas para una invasión subacuática. El tipo recuerda que Grid es considerado el héroe de la invasión Golem, absorbió al gremio Tzedakah, resucitó a la ciudad fantasma de Reidan y sorprendió al mundo tomando el control de la ciudad fortificada de Patrian. El tipo piensa que Grid es alguien extremadamente impresionante en temas de política, tácticas y capacidades, no es una leyenda por nada. Con una vida repetitiva pero con la posibilidad de llegar a ser una figura poderosa a través de ascensos, la clase de soldado también era conocida como la clase de los ambiciosos. El soldado acuático pensaba que Grid era el obstáculo perfecto para ganarse su ascenso. Entonces nos transportamos al castillo de la isla Cork. Aquí se encontraba nada más ni menos que el coreano Pigsword. Alguien interrumpe los pensamientos del coreano llamándolo por la espalda. Pigsword reconoce al sujeto con el nombre de An Chang-sal. Este último informa de que la fortaleza costera que construyeron ha derribado a un total de 6 barcos enemigos. Elogia a Pigsword porque los barcos del Reino Eterno llegaron por la ruta que predijo. Chang-sal recuerda que los soldados de la Marina del Reino Eterno quedaron sorprendidos por la habilidad de luchar en el mar que obtuvo Pigsword, tras enfrentar tantas veces al gremio Sakura. Pigsword, por su lado, menciona que este lugar guarda muchos recuerdos del gremio Silver Knights, así que no puede simplemente entregarlo. Chang-sal comenta que el sitio está lleno de minas y es un destino turístico muy popular, así que entre los territorios de Overgeard es uno de los que tiene un mayor valor económico, pero aún así actualmente se encuentra muy aislados. El chico cree que es un milagro que puedan seguir resistiendo con soldados con un nivel medio de 150, ya han pasado 5 días y la diferencia de poderes es demasiado grande, además de que Pigsword aún no ha podido descansar. Chang-sal expresa que todos ya están demasiado cansados. El chico sabe que Pigsword incluso está utilizando pociones de mejora que compró con su propio dinero, le pregunta que si acaso planea vivir así por el resto de su vida. El coreano responde diciendo que no le importan las pociones, como el antiguo maestro del gremio Silver Knights, y por el bien de Overgeard, decidió proteger este lugar. Chang-sal recuerda que el estratega Lawel les dijo que se rindieran ya, puesto que no iban a poder resistir más de una semana. Entonces Pigsword se alegra al ver que ellos están resistiendo como un antiguo general coreano durante la guerra. Chang-sal de fondo cree que están en el límite y no podrán resistir hasta el final. No importa, ya es tarde y los ataques han cesado, así que diles a todos que descansen, ordenó el coreano marchándose. Chang-sal por su parte le pregunta a su líder que si acaso va de nuevo a las minas. Pigsword no ha descansado desde que llegó, así que debería cuidarse un poco más. Pigsword aclara que en la isla Cork no hay áreas de caza, así que por lo menos debe incrementar su resistencia y persistencia en las minas. Invita al chico a intentarlo, puesto que la sensación de extraer los minerales uno por uno es indescriptible. Claramente tengo en cuenta tus palabras, debido a que solías ser el segundo al mando en el gremio Silver Knights, pero nuestro enfrentamiento con el Reino Eterno está cerca, por eso tengo que enviar la mayor cantidad de recursos posibles mientras pueda, expresó el patriota coreano. Cada día que pueda resistir será de gran ayuda para el gremio Overgeard. Grid y Lawel confiaron en mi resolución, y por eso me permitieron venir hasta aquí. Como ellos depositaron su confianza en mí, debo responder acordemente. Iré a las minas ya que si quiero ser capaz de proteger todo esto debo volverme tan fuerte como pueda, afirmó el decidido Pigsword lleno de convicción. Vale mi rey, dejamos el resumen por esta parte, pero tienes en este lado la continuación, y en este otro lado te puedes suscribir para no perderte próximas partes. Gracias por ver hasta el final.